Egunon, buen día, un placer y gracias a la Fundación Begirune y a Pepe por la invitación. Espero que la mañana del viernes, en la puesta de enero, os sea leve y lo que voy a explicar, que a veces son cosas duras y complicadas, no os pese más de la cuenta. Y espero que también podáis, si no aprender, al menos sentiros interpelados por algunas de las cosas que hoy voy a explicar. Como ha dicho Pepe, el encargo fue un poco explicar en qué estoy a nivel de investigación y también de transferencia de resultados de investigaciones en las políticas públicas en el ámbito de juventud, inmigraciones transnacionales, como el título que podéis ver pone, ¿no? Y sobre todo me voy a centrar en algunas de las investigaciones más recientes. Pero antes intentaré dar un contexto de los últimos 20 años, de cómo ha evolucionado el tema desde mi punto de vista, que puede resumirse en este subtítulo que denomino un poco, digamos, metafóricamente, de la generación 1.5 a la generación 2.0, ¿no? Resumidamente, la generación 1.5 sería, digamos, en la primera fase de esta oleada de migraciones transnacionales que se produjo hace en torno a 20 años, del 2000 al 2010 aproximadamente, protagonizada sobre todo, fundamentalmente, por menores, niños y adolescentes que habían nacido y crecido en el lugar de origen, ya sea en América Latina, que fueron mis investigaciones de esa época, o en el norte de África o en otros lugares del mundo, y que al final de la infancia o durante la adolescencia pues migraban, muchos de ellos por reagrupación familiar, puesto que antes sus padres, sobre todo sus madres, habían migrado, se reagrupaban con ellos, y todas las problemáticas de la adaptación escolar, lingüística, social, y en mi caso el tema de los grupos juveniles, de las cuadrillas, influyó en esa coyuntura, ¿no? Una coyuntura del 2000 al 2010, recordar, un momento de crecimiento económico, de expansión de España y en particular Cataluña, creo que Euskadi un poco menos, pero también como lugar de atracción casi mundial del mayor número de migraciones transnacionales, digamos, pasan de ser lugares de migraciones internas o de emigración a ser lugares de recepción, pues de gran cantidad de migraciones transnacionales, primero protagonizadas por adultos o por jóvenes adultos, y después pues vienen los niños y los jóvenes que crecen y que se integran. Y en el otro punto de vista, el presente, lo que podemos denominar, estoy simplificando obviamente, la generación 2.0, en un doble sentido. Por una parte, porque ya no son los que acaban de llegar, aunque siguen llegando, pero obviamente con cantidades mucho menores, sino que a menudo son los hijos, los descendientes, digamos, de las familias que llegaron hace un tiempo, que se insertaron aquí y cuyos hijos nacidos aquí o bien llegados en la primera infancia ya llegan a la adolescencia y a la juventud, pero digamos todavía no son completamente reconocidos como ciudadanos con todos los derechos, sino que siguen teniendo algunas problemáticas y, por ejemplo, pues siguen identificándose con los grupos de calle, con las músicas, con las culturas, con las identidades de origen, incluso aunque nunca hayan estado allí o aunque no hayan nacido en el lugar de origen, como la generación 1.5, que sí que literalmente vivió a caballo de las dos culturas. En cambio, la generación 2 pues, ha desarrollado casi toda su vida aquí, pero por cuestión de estigmas, de problemáticas de transición escuela-trabajo y de otro tipo de problemáticas, siguen siendo vistos como jóvenes migrantes. La imagen que veis, bueno, esto forma parte de un macroproyecto que se llama Transgan, que yo dirijo en los últimos 5 años, financiado por el European Research Council, que es un proyecto comparativo sobre grupos juveniles de calle, las llamadas bandas o cuadrillas o pandillas o maras o coros, digamos, es uno de los términos con una variedad lingüística más distinta y también con una variedad
de significación más plural, ¿no? Porque a veces se identifica con grupos criminales prácticamente con mafias, en otras ocasiones, bueno, pues es algo muy parecido a una de las instituciones de la cultura vasca que los antropólogos han estudiado desde hace mucho tiempo, pues son las cuadrillas, ¿no? Este grupo de afinidad por edad que se crea en la adolescencia y que en Euskadi creo que dura pues casi toda la vida, al menos en muchos casos. Investigamos sobre todo sur de Europa, Barcelona, Madrid, Milán y Marsella, norte de África, Rabat, Argel y Túnez. No, Tánger es otro proyecto, pero sí, y Túnez. Y en América Latina hemos investigado en Medellín, en San Salvador, Santiago de Cuba y Chicago. Y la imagen que veis, bueno, la izquierda, digamos, es la visión de la transnacionalidad, ¿no? Tanto a nivel de migración física como a nivel de migración simbólica o cultural. Porque el término 2.0 no es solo la segunda generación, sino también la generación digital. Es decir, estos jóvenes, migrantes o autóctonos, son los que han nacido y crecido en la era de Internet. Y eso les influye en el sentido de que ya hay una migración física o personal, pero también al mismo tiempo hay una transnacionalidad virtual que les permite, pues, por ejemplo, que a través de las redes sociales o de las últimas conexiones que tienen, estén conectados no solo con su lugar de origen, sino que a veces con varios países, ¿no? Después os hablaré, por ejemplo, de los Latin Kings que yo he investigado, y bueno, el último artículo que he preparado comparaba 3 biografías de 3 pandilleros, uno de Nueva York, uno de Quito y uno de Barcelona, digamos que estaban conectados entre, que no se habían visto nunca en persona, pero que eran íntimos amigos, ¿no? Y que forman parte de la misma, lo que ellos denominan nación, porque ellos rechazan el término de banda, son una nación transnacional en el sentido de que es una nación juvenil dentro de otra nación y al mismo tiempo dentro de otra nación. Por ejemplo, el Latin King catalán decía: yo soy ecuatoriano, soy catalán, soy español ahora porque tengo no la ciudadanía, pero el permiso de residencia, y soy un rey, soy un Latin King, ¿no? Pertenezco a 4 naciones simultáneamente. Por tanto, esta visión, a la izquierda, el cable de Medellín, los barrios populares de Medellín, recordar Pablo Escobar y toda la problemática de la violencia asociada al narcotráfico, en el centro de Barcelona, como lugar de confluencia tanto de migración latina como de migración árabe, y a la derecha, pues cualquier ciudad del mundo del Magreb. Bien, ahí. Bien, la hoja de ruta, por tanto, empezaré muy brevemente explicando mi origen hace 20 años en el primer estudio sobre la generación 9.5, en este caso jóvenes latinos que acaban de llegar a Barcelona. Después explicaré 3 proyectos en los que ahora estoy. Los 2 primeros son los más importantes: Transgang, sobre pandillas transnacionales como agentes de mediación. Cómo resuelven el tema de la investigación es cómo las pandillas resuelven los conflictos sin que se llegue a una intervención policial o penal. El segundo proyecto es RASIF, por la protección transregional y transnacional de los derechos de menores marroquíes y extranjeros en proceso migratorio entre Marruecos y Cataluña, que hacemos, es un proyecto de investigación-acción con el Casal de Infants del Raval, que es una ONG muy importante que está en Barcelona, pero también tiene una sede en Tánger, con jóvenes, sobre todo los llamados MENAS, los y las menores que migran solos, o que quieren migrar solos de Marruecos a Cataluña. Y el último, que no, si tengo tiempo, es hacia una agenda metropolitana intercultural, que es un encargo del área metropolitana de Barcelona, de la corporación metropolitana, de un poco, después de la COVID, cómo rediseñar las políticas de interculturalidad a nivel municipal. Y por último, la conclusión sobre cómo veo el presente y sobre todo el futuro, ¿no? Porque ahora nos acercamos a un momento, por una parte, muy interesante de innovación en políticas migratorias, pero también un momento complicado donde todas las problemáticas que otros países como Francia o Gran Bretaña o Alemania, que en el pasado tuvieron que afrontar este reto, pues nos va a tocar abordar. Como introducción, también muy brevemente,
Como he dicho, estos 20-25 años suponen, hay como tres fases, ¿no? Del 2000 al 2010, una fuerte expansión de la llegada, sobre todo de jóvenes, de menores y de jóvenes. Después de la crisis, un parón abrupto, incluso en algunos países como Ecuador, unas políticas de retorno, y también una dificultad, también un cambio en las leyes de extranjería, con cada vez más requisitos y mayor dificultad. Y en el presente, después de la COVID y bueno, del final de la crisis o de la nueva crisis, pues el reto actual, también por otra parte el reto del envejecimiento de nuestras poblaciones, en parte por el tema de la juventud, digamos los jóvenes en Cataluña, Euskadi, pues se casan y tienen hijos muy tarde, lo que eso tiene efectos en la distribución del estado de bienestar, de las rentas, con lo que implica pues, que si no tenemos migrantes, pues la estructura del sistema económico se resiente. Las generaciones migrantes, a las que después me referiré, y los dos estudios de caso que he llevado a cabo sobre las llamadas bandas latinas y los menores del Magreb, sobre todo de Marruecos, pero también de Argelia, de Túnez mucho menos, van a Francia sobre todo, que migran solos. Ya he dicho que este doble sentido del término generación 2.0, los jóvenes que, aunque ellos no hayan migrado, por tanto técnicamente no serían migrantes, pero sí que reciben, por una parte, la influencia de sus progenitores de las culturas de origen, en el caso de los marroquíes, directamente porque cada verano pueden ir allí y convivir con su cultura de origen, en el caso de los latinoamericanos o de los asiáticos, menos porque la posibilidad de viaje de retorno es más complicada, aunque sí hay esta influencia a través de los medios de comunicación, de internet, etc. Pero también el sentirse extranjeros es fruto pues, de lo que no puede negarse, de esa situación de exclusión, de xenofobia, de racismo, que en Europa en general ha ido creciendo en los últimos años, que se expresa políticamente y que estos jóvenes, por nuestras entrevistas, lo perciben en el día a día, en las escuelas, en la calle, sobre todo los jóvenes con signos racializados, ¿no? con algún elemento físico que denota su origen. Y por otra parte, bueno, son no solo jóvenes digitales, sino que a veces son los más digitales, porque justamente todos ellos tienen un teléfono celular, han nacido y crecido con este mundo y por su necesidad de contactar pues, con su abuelita, por ejemplo, que es quien la cuidó cuando eran niños, o con su amigo que dejó en Guayaquil o en Marrakech, o porque la música que les gusta está en TikTok y ahí encuentran sus redes sociales, pues han crecido y forma parte de su mundo esa digitalidad. Aunque sobre todo con un uso lúdico más que con un uso académico, ¿no? Puesto que en las escuelas hay una doble represión de los signos de identidad culturales, por ejemplo, la prohibición de los gorros en el caso de los latinoamericanos y del pañuelo en el caso de las chicas marroquíes, y una prohibición de cualquier signo de cultura digital, puesto que los profesores o profesoras a menudo lo ven como una barrera y no son capaces, la escuela no ha sido capaz de integrar eso con unas normas, con una cierta cultura pero reglamentaria, pero sin la prohibición como única alternativa. La coyuntura de la pandemia también brevemente implica una triple crisis de la juventud, que en un artículo reflexiono sobre ello. La crisis que viene del pasado, que es la crisis laboral, económica, los jóvenes en general y los migrantes en particular, precarización, exclusión del mercado de trabajo, baja salarial. La crisis del presente, que es la crisis sanitaria, que aunque ellos no han sido, los jóvenes, los mayores afectados por la COVID, directamente, en cambio sí indirectamente, bueno, todos lo habéis visto, fueron afectados por problemas de salud mental, de restricción en el ocio, los famosos
botellones, bueno, toda la problemática que ahora arrastramos y que, por ejemplo, hay un signo terrible que creo que no se le ha dado suficiente importancia, el aumento de los suicidios en estas edades, ¿no? Que ayer ha pasado a ser la primera causa de muerte en Cataluña, no sé si en Euskadi, pero antes eran los accidentes de tráfico, hoy son los suicidios. Y la tercera crisis es la crisis del futuro, que es la crisis climática, que aunque la ven muchos de ellos y ellas como algo, nosotros la vemos como algo lejano, en cambio ellos lo ven en el día a día. Digamos, es que el planeta, el ecosistema, se les está yendo de las manos, la sensibilidad ambiental es algo transversal en toda esta generación y las formas también de vivir la precariedad suponen pues, una reducción del consumismo y un intento de moverse en la ciudad o de buscar otras formas de relacionarse con el ecosistema. Es decir, las jóvenes migrantes viven los estigmas y los emblemas que afectan a toda la juventud. Por una parte, esta crítica de la irresponsabilidad, de la precariedad de los jóvenes. Por otra parte, también cada vez más los adultos queremos ser y parecer jóvenes, ¿no? Vestimos como ellos, invertimos en deporte, en cuerpo, viajamos, digamos, no queremos que nos digan y queremos estar a la última en TikTok, en las redes sociales, porque si no, no somos modernos. Lo que implica o debería implicar repensar las políticas públicas sobre migración. Es decir, las políticas sobre migraciones que se formularon hace 20 años, al menos en Cataluña, bueno, después de este periodo estamos en otra fase. En realidad las políticas de migraciones se formularon inicialmente para las migraciones internas, las que venían sobre todo del sur de España del mundo rural hacia el mundo urbano. Del 2000 al 2010 se reformulan a partir de esta oleada migratoria transnacional tan impactante y hoy pues ya es una ciudadanía que está aquí y para que no suceda lo que sucedió en Francia, o lo que sucedió en Gran Bretaña, lo que sucedió por ejemplo en Alemania con la población turca, bueno, pues aprendamos de los errores que ellos cometieron y qué tipo de ciudadanía intercultural estamos construyendo. Tenéis aquí una bibliografía que ahora no detallo, pero que pasaré a la Fundación para quien tenga interés, donde se expone con más detalle lo que intentaré explicar. Sobre todo, bueno, además del primer articulito, que es una reflexión sobre las juventudes latinas, el tercero es la conclusión aplicada de este estudio sobre jóvenes fronterizos entre Marruecos y España, entre el Jobra y la Carama. Después explicaré qué se trata, que creo que es el que os puede ser más de utilidad, ¿no? Y el segundo es un estudio mucho más completo sobre bandas juveniles en Barcelona y Madrid, con un estudio, por ejemplo, el uso en Twitter cuando los asesinatos hubo hace un año en Madrid, todo el impacto que tuvieron y cómo lo vivieron los jóvenes. Y bueno, de momento esta introducción la termino aquí. Y ahora sigo con ya la segunda. Jóvenes y migraciones es un tema clásico de la sociología, de la antropología, de las ciencias sociales, que se conecta con todas las teorías de las generaciones, en las que yo resumo tres grandes autores. Hace un siglo, Ortega y Gasset, en los años 20, hablaba del relevo generacional, de que cada generación pasaba el relevo a la siguiente, y había como una sucesión o evolución. En los 60, Foyer, un sociólogo norteamericano, habla de la brecha generacional. No es un relevo, sino que es un conflicto, una contraposición, en parte porque las juventudes de los años 60 querían, sobre todo en Occidente, querían un poco dar la vuelta al sistema y crear o optar por una cultura o una sociedad alternativa. Y finalmente Tapscott, un tecnólogo norteamericano, habla del generational gap, del generational lab, no del generational gap, que es la brecha, sino del lab, que es la vuelta generacional, en el sentido de que tecnológicamente los jóvenes adelantan, las nuevas generaciones adelantan a los adultos, nos sobrepasan, puesto que están a la vanguardia de los cambios tecnológicos, con la contradicción de que
nos adelanten en tecnología, pero no en poder. El poder económico y político sigue estando en manos de las corporaciones adultas. Es decir, son los jóvenes como Bill Gates o como Zuckerberg quienes innovan en tecnología, y son los jóvenes quienes van explorando nuevos territorios digitales, y son los adultos quienes después los recolonizamos. Si lo adaptamos a las generaciones migrantes, pasamos de la generación, de las segundas generaciones, que son lo que la Escuela de Chicago en los años 20 o Alejandro Portes en los 90 en Estados Unidos investigaron, ¿no? Cómo los hijos de los migrantes se adaptan a la cultura social de destino. Después Rimbaud habla de la generación 1.5, que es lo que antes os he explicado, los que viven literalmente a caballo de dos culturas, por ejemplo, los migrantes mexicanos que cruzan la frontera del Río Grande y en la adolescencia llegan a Estados Unidos y hablan Spanglish, digamos, son culturas híbridas. Y por último también el concepto de generación global, que los Beck formularon en un artículo muy interesante del 2006, donde apuestan por esta generación migratoria transnacional como una generación marginalizada, pero al mismo tiempo puntera en la innovación en muchos ámbitos, ¿no? En realidad, Suárez, una antropóloga de la UAM, que ha investigado mucho el tema de las segundas generaciones, ya critica esta noción porque es una marca, es un estigma, ¿no? Les hace a estos jóvenes privados de historia, pioneros de un proyecto vital inaugurado solo por sus padres. Esto es fundamental. En todas las entrevistas que hicimos a los jóvenes latinos, ellos decían: yo no escogí migrar, fueron mi madre, fue mi padre quien escogió. Es muy distinto si tú, aunque en condiciones muy difíciles, haces el proyecto migratorio, que es el caso de los MENAS. Ellos sí, que ellos quieren migrar. En cambio, los jóvenes latinos, la inmensa mayoría, no quisieron emigrar, fueron llamados por sus padres que estaban allí. Despojados de sus ancestros y de su herencia, los menores son simbólicamente situados en una posición social violentamente abocada a un futuro en el país de destino. Están aquí y no tienen escapatoria, no pueden volver atrás. Quieran o no, su identidad se identifica con una trayectoria unilineal heredera de presupuestos claramente asimilacionistas. Esta es la primera formulación de la noción de segunda generación. Por eso, Suárez propone el término más neutro de jóvenes en la migración. Digamos, de alguna manera, aunque tanto se han migrado de niños o de adolescentes como si no han migrado, pero sus padres sí lo han hecho, viven esa situación, esa problemática, ¿no? Es una noción adultocéntrica, puesto que se basa en el punto de vista de los padres y también de las instituciones de acogida, educadores y profesionales de los servicios sociales, de algún modo de vosotros y vosotras, y a veces tienen poco en cuenta la visión de los propios jóvenes, sobre todo de las jóvenes. Los Beck le dan la vuelta y lo miran de una manera positiva, digamos. La generación migración es la generación global, porque es la generación que vive y experimenta literalmente la globalización en todos los sentidos del término, ¿no? La mirada mononacional o monocultural ignora el activismo de esta generación, que no nace del centro de Occidente, sino que nace desde las periferias, ¿no? En aquellas regiones condenadas a no tener salida, ¿no? La protesta de esta generación migración se dirige tanto a las autoridades del lugar de origen como al orden internacional de seguridad y a sus guardianes, ¿no? Por ejemplo, es lo que sucedió o sucede cada año prácticamente, repetitivamente, en la frontera de Ceuta y Melilla, cuando jóvenes norteafricanos o subsaharianos intentan cruzar la frontera y critican tanto al rey de Marruecos, que les reprime, como al sistema global, en este caso europeo, que les impide el paso. No tengo tiempo de explicar con detalle las teorías de Rimbaud, toda esta clasificación, que puede parecer un poco esquemática, pero que es bastante, cuando recogen historias de vida, se refleja bastante la experiencia vital, ¿no? Es muy distinto emigrar la generación 1, que son las personas nacidas y socializadas en otro lugar que migran como adultos, con un proyecto propio, normalmente laboral. La generación 1.25, los que migran en su adolescencia, entre 13 y 17 años, por tanto que ya se han formado en la socialización primaria y secundaria
lingüística, por ejemplo, en el lugar de origen, y que llegan aquí con un poco su personalidad ya creada, van a la escuela secundaria pero poco tiempo y van directamente al mercado laboral. La generación 1.5 son los que migran al final de la infancia, entre los 6 y los 12 años o al principio de la secundaria, y que todavía, aunque tienen una influencia de la cultura de origen, todavía pues, aprenden el idioma, aprenden todas las reglas, todo el sistema, la cultura, sí, pueden integrarse en la cultura juvenil de hoy. La 1.75 son personas emigradas en la infancia, al principio de la infancia y en la edad preescolar. La segunda son los que ya nacen en lugar de destino. Este esquema de Rumbaud lo hizo para Estados Unidos, obviamente, y para Canadá, para Norteamérica. Bien, la duda es en qué medida se puede aplicar al caso español o al caso europeo. Y después habría la generación 2.5, que son los hijos de familias mixtas, ¿no? Donde un padre o una madre es extranjero y un padre o una madre es nacional. Yo, por cierto, he investigado algún caso de jóvenes dominicanos de familias mixtas que han nacido aquí, que han crecido aquí, que no tienen nada que ver con... Pero en cambio, por cuestiones de racialización y de culturas musicales, acaban siendo tratados como si fueran migrantes de la generación 1.5. Aquí habría un esquema un poco más complejo que construimos en un estudio del 2009, donde el momento de la migración se une por el tipo de padre y de madre, por la cuestión legal, de ciudadanía. No es lo mismo tener los papeles o no tenerlos, la incorporación a la escuela o al trabajo y el tipo de migración, si se migró solo, por reagrupación o por un proyecto de reunificación, o se migró con la familia de manera conjunta. Esto lo aplicaba el primer estudio que hice en 2003, por tanto hace exactamente 20 años, un estudio que me encargó un museo en Cataluña, en Vilafranca del Penedès, con 3 familias, ¿no? Narrando las historias de vida de 3 familias muy distintas, una familia ecuatoriana compuesta por la madre y su hija que se había reagrupado, una familia marroquí que estaban 3 generaciones que se habían ido reagrupando poco a poco, primero vino el padre, después se casó y vino la madre, y ahora aquí tuvo sus hijas, y finalmente reagruparon a la abuela, ¿no? Que es la única que se había quedado allí. Y finalmente una familia de Ucrania, obviamente de gran actualidad, además de ingenieros, de personas muy bien formadas, que primero llegó el padre, después la madre, y después el hijo, el de la derecha sería el hijo de la generación 1.25, que llega de adolescente, y el niño es el que llega de niño y bueno, es el que habla 7 idiomas y es el que en realidad ayuda a toda la familia a integrarse en Cataluña. Ahí están, la generación 1 son los padres, 1.25 los jóvenes, los que llegan de jóvenes, en este caso Mariucci llegó ya de mayor de edad, hoy ya no sé si podría por la agrupación como mayor de edad llegar, pero en ese momento sí. Judith llegó en la adolescencia, Andrei llegó de niño y Omaima nació aquí, pero curiosamente ella fue campeona, y está su abuela, fue campeona de atletismo en Cataluña, pero no pudo competir, no le pudieron dar la medalla porque no tenía la nacionalidad. Y bueno, estuvo un tiempo que no podía competir ni por Marruecos, ni por Cataluña, ni por España, digamos, hasta que finalmente consiguió la nacionalidad. Voy al primer estudio, que es el de Transgan, y os voy a mostrar un video que es un resumen muy breve del... ¿Hay voz? ¿Cómo se pone la voz? Claro, aquí no se puede ver la voz. Bueno, pues casi que no... Pero no está conectado con el... Pero bueno, por lo menos se oirá a través del micro este, ¿no? Transgan es un proyecto liderado desde la Universidad Pompeu Fabra que desarrolla un modelo renovado para el análisis de las pandillas juveniles transnacionales en la era global. Modelos que hasta ahora se han centrado en las prácticas violentas de las pandillas,
enfoque centrándonos en la inclusión social y la mediación. Para ello, trabajaremos con 2 comunidades transnacionales en 3 regiones geográficas y culturales: América, sur de Europa y el Magreb. Medellín, San Salvador, Chicago y Santiago de Cuba. Barcelona, Milán, Madrid y Marsella. Casablanca, Argel, Túnez y Orán. Los resultados del proyecto se comunicarán a través de un documental, la Wikipedia y un libro blanco para responsables políticos. Transgan incide en 4 aspectos. 1. Diseño de un nuevo enfoque teórico para conocer las prácticas de mediación de las bandas juveniles. 2. Innovación metodológica para implementar un modelo experimental. 3. Visibilización de experiencias positivas de mediación protagonizadas por miembros o exmiembros. 4. Todo ello situando a los jóvenes en el centro. Únete a Transgan y participa. Visítanos en nuestra web. Bien, después de esta breve video general, no tengo tiempo obviamente de explicar todos los resultados de Transgan, pero sí me voy a centrar en la experiencia de Madrid y de Barcelona de las bandas latinas, ¿no? Que un poco reconstruye mi propia trayectoria en los últimos años, ¿no? Del 2000 al 2022, de los Latin Kings, que fueron los primeros, no tanto los primeros que llegaron, sino los primeros de los que se habló, a los Dominican Don't Play, que son los que hoy están en el candelero, ¿no? Y por cierto, esta foto de portada, que la tomé yo en Hospitalet de Llobregat, en la periferia de Barcelona en 2005, investigando en un instituto, es un poco la síntesis, ¿no? Veis un graffiti con una corona, que sería el símbolo de los Latin Kings, LK, Latin Kings, y invertido la etnia y el corazón, que es el grupo rival, los Nietas, ¿no? Pero si está invertido, quiere significar que es un desafío, es un insulto que un grupo hace a otro, ¿no? Esta conflictividad larvada que había en ese entonces, que produjo un muerto, el asesinato de un joven colombiano a la salida de un sitio de Barcelona, que despertó el pánico moral y la preocupación por parte sobre todo de los medios de comunicación, y fue lo que llevó a que el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, encargara el estudio de que había detrás de esas bandas que estaban llegando y que no se sabía muy bien de qué se trata. Pero también el presente nos lleva a esa problemática mundial, transnacional. Esto es una declaración del vicepresidente de El Salvador, hace poco en El País, presentando la guerra contra las bandas como una guerra justa, ¿no? Vuelve la noción casi de la yihad o de la cruzada, ¿no? Son los enemigos públicos número 1 del mundo, como si nuestra seguridad dependiera básicamente de ella, contradiciendo todos los datos objetivos que hay. Según la misma Fiscalía, solo el 0,7% de delitos en España pueden relacionarse con bandas juveniles. Y bueno, en una guerra debe haber 2 contendientes, pero en este caso, en El Salvador, desde luego, no hay 2 contendientes porque el presidente Bukele ha metido en la cárcel a 80.000 jóvenes, la mayoría de los cuales ni siquiera son de las maras, ¿no? Son jóvenes pobres, algunos con tatuajes, que no han cometido, que se les detiene sin ningún cargo previo, solo por pertenecer a las pandillas, ¿no? Y mientras tanto, en el mismo El Salvador, según los fiscales independientes, el 90% de los delitos no están vinculados con las maras, ¿no? Las maras tienen una parte de responsabilidad, y ahí sí que la mara sí que es un tipo de banda mucho más peligrosa y criminal, pero en parte resultado de 2 políticas públicas. Primero, de las políticas de deportación de los Estados Unidos. Las maras no nacieron en El Salvador, sino que nacieron en Los Ángeles, entre la comunidad emigrada o exiliada
por la guerra civil salvadoreña en Los Ángeles, y cuando en los años 90 alguien que os sonará, Ronald Reagan, cambia las políticas de deportación. Antes, para deportar a unos individuos tenía que haber cometido un delito muy grave. En los 90 ya cualquier delito sirve para deportarlos, con lo cual deportan a miles de jóvenes salvadoreños, muchos de los cuales eran de la generación 2, digamos, ni siquiera hablaban castellano, no tenían nada que ver con El Salvador, les deportan a El Salvador, a su supuesto país de origen. ¿Qué hacen allí? Pues obviamente integran las maras. Las maras en El Salvador, el término mara era sinónimo de cuadrilla, era un grupo de amistad, no era un grupo violento, era un grupo de amistad, de calle, de barrio. Cuando llegan estos delincuentes de Estados Unidos, y después, cuando la política en El Salvador en esa época convierte a las maras en el problema de seguridad pública número 1, hay todo las políticas de mano dura y de supermano dura que los gobiernos, primero de Arena, pero también después de otros gobiernos, incorporan, incluyendo pues, detenciones masivas, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura. Bueno, se convierte obviamente en una guerra, pero en realidad en una guerra sin que ellos puedan defenderse, ¿no? Una guerra. En cualquier caso, este es el clima internacional. ¿Qué pasa en España? En España también el lenguaje de la guerra con las pandillas existe desde hace 20 años, ¿no? Desde Tolstoy, pero sobre todo, pues Jiménez de los Santos, pues sonará, fue uno de los primeros que escribió en el mundo, comparaba a las bandas latinas con ETA. En ese momento, la única banda que había en España en 2002 era ETA. A nivel legal, la figura de la asociación ilícita se había aplicado primero solamente a ETA, después ya se aplicó al yihadismo, y en tercer lugar se empezó a aplicar a las bandas latinas, ¿no? Con una estructura piramidal. Incluso hubo una serie de televisión en esa época que preconizaba que los Latin Kings se convertirían en un grupo terrorista. Y el miedo a las bandas, de banda musical a banda latina, ¿no? De banda, digamos, que es el doble sentido del término banda, ¿no? Puede ser una banda musical o una pandilla criminal. Aunque en algunos países latinoamericanos el sentido es inverso. Banda es solo musical, por ejemplo en Cuba, y pandilla es criminal, ¿no? Cuando aquí es al revés, ¿no? Bien, voy a resumir la evolución de estos 20 años, ¿no? Con procesos de guerra y paz, ¿no? Guerra en el sentido de conflictividad, obviamente no es una guerra abierta, sino que es una guerra alarmada, conflictividad alarmada, al interior de los grupos, entre grupos y de los grupos con el Estado o con la policía, y también procesos de mediación e intentos de resolución de conflictos dentro y fuera de las bandas. El primer contexto es el de la generación 1.5, el detonante es la muerte de este joven en Barcelona, que crea una alarma social, pero que también provoca por parte de las autoridades un deseo de ver qué hay detrás. Y ahí hay, los amigos son los Latin Kings, que son las víctimas, y los enemigos son los nietas. Ahí. Por suerte, en ese momento había en Barcelona un tripartito, y el responsable de los servicios de prevención del ayuntamiento y también de los Mossos d'Esquadra, antes de empezar a actuar de manera asesorándose, pues como acaba de hacer la Comunidad de Madrid con la policía salvadoreña, van a Guayaquil con una ONG que se llama Ser Paz y ven de dónde viene el fenómeno, ¿no? Que sobre todo en este caso es de Ecuador. Y se dan cuenta de que no es un problema estrictamente policial o criminal, sino que es un problema social, una cultura pandillera que se ha exportado y que está llegando aquí y que revela problemas de integración que deben abordarse. Y en segundo lugar nos encargan el estudio. Durante un año realizamos toda una investigación basada en recoger historias de vida de jóvenes de bandas y de no de bandas latinoamericanos. Muchos de ellos y ellas nos contaban, la mayoría no eran de bandas, pero recibían el estigma de serlo, ¿no? Solo por vestir de ancho o por gustarte el reggaetón. Hoy el reggaetón le gusta a todos los jóvenes, pero en 2002, 2003 pues era un signo identitario bastante fuerte, y las primeras discotecas latinas de Barcelona es donde había el estigma de ser de una banda, ¿no? Pero al mismo tiempo, gracias a las bandas se
visibiliza la problemática de esta generación 1.5, ¿no? Esta generación que se había reagrupado, que se había integrado con dificultades en el sistema escolar, en las aulas de acogida, y que a los 16 años, cuando acaban la escolaridad obligatoria, tendrían dificultades para integrarse en el mercado laboral. Al final del estudio, conseguimos contactar con los líderes de los Latin Kings y de los Nietas por una serie de casualidades. Les proponemos una mediación con la ayuda del defensor del menor, que en ese momento coincidió que era amigo mío, el defensor del menor de Cataluña, Jaume Funes, que es un psicólogo muy bueno, y nos abrió las puertas y bueno, durante un año hubo unas reuniones con la ayuda del Instituto de Derechos Humanos y ellos propusieron que querían legalizarse como entidad, querían, digamos, constituirse como asociación juvenil. Fue un proceso complicado porque no todo el mundo estaba de acuerdo, ni dentro de los grupos. La mayoría estaban de acuerdo, pero había una minoría que querían siendo clandestinos. Y también dentro de la policía había un sector mayoritario. Los Mossos d'Esquadra en ese momento apostaron claramente por la normalización, porque era un servicio de mediación y todo un equipo distribuido en el territorio de policías de calle que actuaban como mediadores, pero en cambio bueno, otras policías no estuvieron por esa labor. Pero durante unos años fue una experiencia que funcionó muy bien, fue muy interesante. En el Casal del Joves de Roquetas, que es un barrio migratorio de Barcelona, estuvieron haciendo un proyecto que se llamó Unidos por el Flow, donde a través de la música, del rap, del video, incluso estuvieron a punto de presentarse a Eurovisión. Lo financió una productora musical independiente de rap, donde estaba Manu Chao y gente así. La productora después quebró, no por este disco sino por otras cuestiones, y no tuvo continuidad el proyecto, pero fue muy interesante porque se unieron Latin Kings y Nietas, que supuestamente eran rivales. El inicio fue literalmente una pelea de gallos, ¿no? Una pelea de gallos donde los rivales bueno, se dieron cuenta de que en el fondo la realidad venía de conflictos pasados que ya no tenían sentido en el presente y acabaron unidos. Y cuando empezaron a hacer el curso se unieron gente del barrio, un joven africano, una chica gitana, y bueno, hicieron un disco que está bastante bien, ¿no? Lo podéis buscar Unidos por el Flow en internet y ahí encontraréis los vídeos que se produjeron. Por tanto, se firma la paz. Esta foto es cuando Queen Melody y David Segarra, líderes de los Latin Kings y de los Nietas, vienen al encuentro final de nuestro proyecto y la prensa está ahí presente y sellan un poco la paz que duró los años siguientes. El hito es la legalización, la constitución de la Organización Cultural de Reyes Latinos en agosto de 2006 y de la Asociación Sociocultural, Deportiva y Musical Nietas en marzo del 2007. Esto dura unos años hasta aproximadamente después del 2010 hay un cambio de contexto, la crisis económica pues implica un endurecimiento de las condiciones de vida de los migrantes, hay también una reforma del Código Penal de endurecimiento, llega a España el Partido Popular, en Cataluña también sube el gobierno municipal y autonómico Convergencia y bueno, hay políticas de mano dura, incluso dentro de los Mossos d'Esquadra, que habían apoyado hasta ese momento este proceso, hay un cambio y deciden que el tema de las bandas latinas lo dejan del servicio de mediación y pasa a grupos criminales, ¿no? Empiezan a tratarlos como grupos criminales. Y, por otra parte, Latin Kings y Nietas, que más o menos ya estaban pacificados, surgen o se visibilizan otros grupos, como los Black Panthers o la MS, la Mala Salvatrucha, que son más pequeñitos, pero que son más violentos, son menores, y empiezan a desafiar y a entrar en conflicto con Latin Kings y con Nietas. Hay un segundo intento de paz, también vinculado a un proyecto europeo que yo codirigí con un investigador italiano que había investigado las bandas en Génova, porque me olvidé decir que el fenómeno de los Latin Kings o de las bandas latinas no solo fue de Barcelona, también hubo en Madrid, en Murcia, en varios lugares de España. En Euskadi me llamaron alguna vez de Tudela y de alguna otra ciudad donde había una cierta migración latinoamericana, que se habían constituido algunos de estos grupos. En Baleares también y en Valencia, en Alicante también se constituyó una asociación. En cambio, en Madrid se optó por la vía contraria. Ilegalización, asociación ilícita, persecución, incluso
el defensor del menor de Madrid en ese momento, que era un señor cristiano del PP, pero muy potente, intentó también una mediación y Esperanza Aguirre le cesó cuando intentó esta negociación, le echó la cara. Y la Fiscalía empezó toda una campaña, y yo fui perito a uno de estos juicios, que eran el primer juicio antes de la reforma de la ley penal. Fue algo increíble, porque les absolvieron de todos los cargos concretos, pero les condenaron por asociación ilícita. Es decir, venía a decir, no habéis hecho nada, pero como algún día lo haréis, os condenamos, ¿no? Sin negar que algunos de estos grupos también empezaron a evolucionar hacia grupos de una cierta criminalidad del pequeño tráfico, ¿no? No la gran criminalidad, no la gran mafia, pero sí por sobrevivencia, pues como soldados del pequeño narcotráfico. La tercera guerra, 2014, ya es el contexto de la islamofobia, sobre todo Charlie Hebdo, que ahora creo que será el aniversario, y en Lleida se produce el caso de los lobos callejeros, que es la foto que veis, ¿no? Que es un grupo de jóvenes magrebíes que simbólicamente intentan imitar la estética de las bandas latinas a nivel musical, crean un grupo de Facebook, que en realidad eran un grupo de amigos, ¿no? Que ya son segunda generación. La mayoría de ellos ya habían nacido en Cataluña, ¿no? Pero se da la casualidad de que se integra el hijo del imán, con lo cual la Guardia Civil ve que hay un peligro de yihadismo y los hace una macro redada y los detiene a todos, ¿no? Solo encuentran bicicletas robadas. Yo estuve a punto de hacer un artículo que se llamaba Ladrones de bicicletas, ¿no? Parafraseando la famosa película del neorrealismo italiano. Pero ya, entonces, después de detenerles, los que quedaron libres, como hice unas declaraciones en la prensa local, me vinieron a buscar a la universidad y dijeron que querían defenderse, que ellos no eran malos, que quizá alguno estaba, digamos, vendiendo hachís o consumiendo hachís, pero bueno, ¿qué adolescente de aquí no ha consumido hachís alguna vez en su vida, ¿no? Y quizá alguno había robado una bicicleta, pero que eso no implicaba que fueran una mafia o un grupo pre-yihadista. Que es este proyecto que se llama Shawa, donde con la ayuda del ayuntamiento, porque curiosamente a la mitad de los jóvenes que detuvieron participaban en un programa del Ayuntamiento de Hip Hop Intercultural, ¿no? Y según los técnicos de juventud eran chicos y chicas pues muy animados, muy asequibles, que simplemente lo que necesitaban era una orientación, un apoyo y una ayuda en la transición de la escuela al trabajo. Y el producto fue hicieron este pequeño documental, Menos Lobos, que intentaban defenderse con la ayuda pues, de una chica catalana, que era novia de uno de ellos, que les prestó el apoyo. No son lobos solitarios, sino que son lobos callejeros, ayer lo expliqué, era la hibridación entre lobos solitarios, yihadismo islámico, y perros callejeros, que son las películas de los kinkis de los 80s, ¿no? Las bandas kinkis, que fueron las primeras como en España de jóvenes gitanos. La cuarta guerra es en este contexto de la latinofobia, cuando ya tanto en Cataluña se aplican las mismas reglas que en Madrid, hay un nuevo gobierno y se opta por la mano dura y hay redadas masivas. Prácticamente yo conté como 14 redadas que uso en esta época a todos los grupos. Primero, en el caso de los Latin, primero fue a los grupos más pequeños, más violentos, después ya las nietas de los Latin Kings, el sector ilegal y el sector legal. Acabó con el sector legal. Esa detención, el que veis aquí, es el protagonista de mi último libro, El Rey Diario del Latin King. Cuando le detienen, le llevan a la cárcel, pasan unos meses en la cárcel, cuando le detienen con la acusación de asociación ilícita es portada en los noticiarios y en toda la prensa. El juicio en 2019 le absuelven de todos los cargos y el juez hace una sentencia muy fuerte diciendo que había sido todo un montaje, que de los 30 detenidos o de los 30 imputados, pues había 3 o 4 que habían hecho pequeño tráfico de hachís, pero que muchos de ellos ni siquiera eran de la banda, ¿no? Sino que eran jóvenes que estaban por ahí, incluso uno que era policía también, ¿no? Pero en cambio todo el montaje era decir que se había creado un grupo criminal cuando todo era en base a interpretaciones muy sesgadas.
Obviamente, la absolución solo la publica un medio digital, ningún medio da noticia del suceso. Este intento, yo sabía que, aunque esta persona en el pasado sí había cometido un pequeño delito, sabía que en esta ocasión no lo había cometido, por tanto le di los instrumentos para poder defenderse con la asociación Iridia y el colectivo de abogados porque muchos decían, claro, que al final nos defienden abogados de oficio, pero no tienen tiempo de preparar el tema y acabamos siempre condenados porque no podemos defendernos. En este caso sí hubo una buena defensa que acabó con esta demostración. El efecto retardado es, por una parte, esta publicación, la única publicación donde publicó la absolución en Metrópoli y en la publicación de las memorias del rey, que recogen su historia de vida durante 15 años, ¿no? 12 entrevistas que fui realizando desde que le conocí en 2005 en el primer estudio, el proceso de legalización, una estancia en la cárcel, el juicio, y después acabó colaborando con nuestro proyecto de investigación durante un tiempo y ahora trabaja de segurata en una discoteca latina de Barcelona, del Paralelo, que si vais un día a Barcelona lo encontraréis allí los sábados por la noche. La quinta guerra, ya voy acabando, ¿no? Es el 2016, vais siguiendo, digamos, el contexto es el llamado repunte de las bandas, ¿no? Al final de la crisis se empieza a dar un cierto repunte de las bandas. El detonante en este caso es Madrid, que había aplicado siempre las políticas de mano dura, pues empieza en 2006, hay un asesinato cerca de Sol que revela una nueva guerra, en este caso no entre Nietas y Latinquín, sino entre DDPs y Trinitarios, dos bandas de origen dominicano, también de nuevo con la historia muy parecida, se origina en Estados Unidos, en Nueva York, por parte de la segunda generación o generación 1.5 de dominicanos en el Bronx. De ahí emigran, vuelve a República Dominicana y de República Dominicana a España cuando ya no pueden ir a Estados Unidos. Son dos grupos rivales, algunos de los cuales sí, en este caso, que están involucrados en el pequeño tráfico de hachís. Pero muchos de ellos son jóvenes simplemente con el fracaso escolar, acaban la secundaria, no tienen empleo, tienen el apoyo de educadores sociales, pero en Madrid los servicios sociales están privatizados, con lo cual cada vez que se acaba un programa, estos jóvenes se quedan en la calle, ningún programa les atiende. ¿Qué tienen? La banda, lo único que les queda es la banda, y la banda les protege, les da apoyo, y como hay ese conflicto larvado entre los dos grupos y no hay ningún intento de mediación entre ellos, bueno, la única salida es en la calle, a veces pasar hambre, porque muchos de ellos viven en condiciones precarias, y el sentimiento del acoso es policial. Hace 2 días el Ministerio del Interior informó que se han detenido 1.500 jóvenes en el último año por dos asesinatos que ha habido en Madrid. Bueno, esas redadas masivas, ¿cuál es su efecto, no? Ahí, digamos, hemos intentado con el proyecto actual Transgan intentos de mediación, y hicimos un curso de mediación con miembros de las dos pandillas, que fue bastante exitoso en un centro social en Madrid, con el apoyo del ayuntamiento anterior, de Carmena, digamos, con mediación comunitaria, también apoyándoles para que entraran en la garantía juvenil, pero obviamente no hubo un apoyo directo para mediar con estos dos grupos que estaban en conflicto. Y ya después de la pandemia hay una nueva guerra, ya se visibiliza toda la situación de precariedad, ya la alarma social que se crea en los medios de comunicación, porque hay en este caso el uso de armas de fuego, el aumento del uso de navajas y de puñales, de machetes mucho más grande, como ayer lo comentábamos, así como cuando llegaron las bandas se habló de bandas importadas, como si antes no hubiera habido bandas en España. Aquí también se habla de machetes como si nunca se hubieran usado machetes y fuera la primera vez que se usan en la vida cotidiana, ¿no? Y también se empieza a mezclar el tema de las bandas con el tema de los megas, ¿no? Los dos estigmas, ¿no? A ver cuál es el peor, ¿no?
Por ejemplo, tiene efectos xenófobos en Madrid, ni bandas latinas ni menas, ¿no? Incluso manifestaciones en los barrios populares de Madrid quejándose que todo el problema del barrio viene de estos dos grupos. Cuando, en cambio, según algunas entrevistas que hicimos, nos comentaron que había vecinos totalmente a favor porque los lugares donde había el estigma de bandas y menas eran lugares que no se gentrificaban. Digamos, las bandas como elemento de anti-gentrificación. Cuando se eliminan las bandas y los menas, son barrios que se gentrifican, se encarecen los precios y bueno, son reemplazadas las bandas por el servicio de alquiler de vivienda turística, ¿no? Por Airbnb. Digamos, Airbnb, las bandas como alternativa a Airbnb, curiosamente, ¿no? En cambio, mediáticamente, obviamente, pues los malos, el enemigo público número uno y la explotación de este discurso del odio, ¿no? Un MENA, 4.700.000 euros, Coagula, 426 euros, ¿no? Ahí es cuando empieza el proyecto RASIF, que ahora os comentaré, con jóvenes, en este caso, marroquíes, ¿no? No somos ni ladrones ni criminales, somos jóvenes migrantes. Y para acabar, bueno, esta última etapa, post-pandémica, donde por una parte se habla de la mafia dominicana, donde sí que hay un cierto peligro de que las redes de narcotráfico utilicen a estos jóvenes como soldados en el pequeño trapicheo. Este doble asesinato en febrero pasado en Atocha y Usera, que ha comportado 5 asesinatos más a posteriori, y la única respuesta ha sido detenciones masivas, encarcelamientos masivos y policía y más policía. La noche de los machetes. Y el efecto viral, por una parte, bueno, el miedo de que lo que pasa en Madrid puede pasar en otros sitios, ¿no? En Valencia, decenas de encapuchados, algunos reales, otros fake news. En Bilbao me llamaron hace un tiempo, no tenía nada que ver, pero hubo el caso de una banda hace 2 años, ¿no? Que hubo creo que un asesinato de unos jóvenes también de origen migrante, pobres, 2-3 años, ¿no? Hubo un caso también de acoso, y no recuerdo si llegó a ser un asesinato o una pelea de machetes, pero fue algo también bastante... Bueno, y esta exhibición pública, cada vez que hay una noticia, se llama, esto yo no lo sabía, el bodegón policial, ¿no? Exponer todo lo que han encontrado, armas, bueno, como si fuera en la cueva de Alibaba, ¿no? Y ahora estamos en esta fase, por una parte, de una conciencia de que lo que se está haciendo no funciona, porque está no solo no resuelve el problema, sino que está incrementando el sentimiento de violencia y de precariedad, pero al mismo tiempo nadie se atreve a tomar el toro por los cuernos y a poner en práctica políticas alternativas un poco más valientes, ¿no? No se atreve. Por una parte, se deja el tema exclusivamente en Ministerio del Interior y Policía, ni servicios sociales, Ministerio de Igualdad, ni Juventud se atreven a abordar el tema, y no hay a nivel escolar tampoco hay unas directrices claras. Hay formaciones, pero que las hace la Guardia Civil o la Policía Nacional, cosa que es totalmente contraproducente, que hacer esas formaciones son educadores, investigadores, pero no la policía, o en todo caso puede intervenir la policía, pero con ayuda o con comisiones interdisciplinarias. Finalmente, en la Asamblea de Madrid hay una comisión de investigación a la que nos llaman, pero también, bueno, hay toda una politización, una instrumentalización política del tema, y está en la actualidad pues, en una situación larvada, ¿no? Las bandas como victimarias, porque ciertamente asesinatos los ha habido, ni mucho menos a escala de lo que sucede en América Latina, pero sí hay este conflicto larvado entre DDP y trinitarios, pero en realidad los víctimas son ellos, porque son los que mueren, no atacan ni a la policía, ni al sector adulto, ni a otras pandillas, como había pasado en el pasado, que se enfrentaban a skinheads, sino que son guerras internas, ¿no? Las bandas son causas de guerra, pero también pueden ser motivo de paz, y esto, mis propias experiencias
en Barcelona, pero también a nivel internacional. Bueno, el caso de Medellín, que después os puedo explicar, es un caso emblemático, ¿no? Como el lugar con mayor índice de homicidios del mundo se le da la vuelta y no se convierte en un lugar pacífico ni mucho menos, pero las comunas de Medellín, por ejemplo, a través de experiencias como Casa Colacho, que es un centro de cultura hip hop en la Comuna 13, y el Grafitur, se convierte el estigma en algo, para sentirse orgulloso, en un instrumento de paz, de combate tanto al narcotráfico y a las bandas criminales como a la impunidad policial, a las fuerzas del orden que abusan de su poder para atacar a los jóvenes. Y el epílogo que os he comentado antes, ¿no? Hemos empezado con El Salvador, el vicepresidente, la guerra contra las bandas, y el gobierno de Madrid trae expertos de El Salvador para enseñar a la policía a frenar a las bandas latinas, ¿no? Bueno, y para acabar, el segundo estudio en el que estamos ahora es sobre otro colectivo, de jóvenes de origen magrebí, sobre todo en este caso de Marruecos, que es un proyecto financiado por la Agencia Catalana de Cooperación. El primero es un proyecto de investigación estrictamente europeo, el segundo es un proyecto de intervención con el Casal d'Infants del Rabat, que se basa en esta doble noción de Jogra y Karama, que es lo que encontramos en el trabajo de campo. Jogra es un término árabe que significa humillación, más o menos, ¿no? Sería el sentimiento de muchos de estos jóvenes de sentirse abusados, humillados, tanto por el sistema adultocéntrico, como por el Estado marroquí, como por cuando emigran y consiguen llegar pues, a Barcelona, por todo el sistema imperante aquí, ¿no? El sistema de sentirse eternamente humillados, ¿no? La karama sería lo contrario, la karama sería la dignidad. Lo que buscan es sentirse personas dignas, autónomas, constructores de su propia biografía, con posibilidad de dignidad a través, sobre todo, del trabajo. Lo que buscan en este caso es una estabilidad profesional y un futuro aquí. El proyecto, en este caso el trabajo de campo ha sido más puntual, pero se hace no solo con jóvenes menores en origen y en destino, en Tánger y en Barcelona, de los que recogemos sus historias de vida, y también con educadores que trabajan con ellos tanto en Tánger como en Barcelona, ¿no? El objetivo es vías de protección y garantía de los derechos humanos de ellos, tanto allí como aquí, y un trabajo de colaboración entre investigadores, profesionales sociales y los mismos jóvenes, ¿no? Buscando transformar las políticas de juventud, que no se transformen en políticas de policía, ¿no? Sino que integren una dimensión social aplicada, ¿no? Del adultocentrismo al trabajo social, de los estereotipos a la investigación, siempre con la juventud en el centro del organismo, ¿no? Con una metodología transnacional unitaria, investigando el origen, tránsito y destino, considerando las diferencias contextuales, y esta mezcla entre la cultura de origen, la cultura de destino y la cultura diaspórica, ¿no? La que crean a caballo entre los dos ámbitos, tanto físicamente como por sus comunicaciones digitales, ¿no? Por ejemplo, pues cuando estuvimos en Tánger, todos los menores que estaban en la calle ahí y que querían migrar, que todos tenían teléfono celular, tenían vídeos o estaban en contacto con menores marroquíes que estaban en Barcelona o en Sevilla o en un centro de menores, ¿no? Tenían, digamos, la doble afiliación. Ya os he explicado que Jogra sería literalmente la humillación, cualquier situación en la que un individuo humilla a otro por razones sociales, familiares, económicas, políticas, y la karama, la dignidad, el deseo de vivir su juventud y desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? En palabras de uno de estos chicos,
Todos los que tenemos un don de pobreza, tenemos la idea de emigrar. En cambio, los jóvenes que tienen una situación económica estable no tienen ningún motivo para salir del país, ¿no? La migración es un deseo de buscar otra vida, ¿no? Y esto es un autorretrato que nos hicieron en Salem, un barrio popular de Rabat, los jóvenes que estaban en la calle. En este caso no eran jóvenes que querían migrar, sino jóvenes en situación de calle, ¿no? La familia es muy importante en este proceso migratorio porque es un proyecto individual, pero al mismo tiempo que tiene el apoyo familiar, ¿no? Las relaciones familiares son un proyecto clave, puesto que, por ejemplo, una entrevista que hicimos a una madre coraje con 5 hijos, los 5 habían intentado emigrar. Uno estaba en España, creo que estaba en Sevilla, lo había conseguido. Otro estaba en un centro de menores en Melilla. Y otro había intentado emigrar, saltar la valla 5 veces, la última, por cierto, en la famosa intento de salto cuando la crisis por el Sáhara, que más de 8.000 jóvenes menores intentaron saltar la frontera y algunos lo consiguieron, no la que está saliendo ahora de subsaharianos, sino de la anterior que hubo, ¿no? Y este chico nos contaba, realmente de película, ¿no? Los 5 intentos migratorios por vías distintas, ¿no? Uno debajo de un camión, otro escondido en un túnel, otro nadando, en fin, cosas absolutamente... Y la madre decía, yo le sigo apoyando, al final alguno, solo que uno lo consiga ya nos sirve a toda la familia para poder mantenernos y subsistir, ¿no? Puede ser una huida a causa de la expulsión de la familia, en algunos casos así es, porque la chica se ha quedado embarazada, por ejemplo, y la rechazan, o porque el chico se pelea con el padre, o porque el padre es un maltratador, pero también puede ser una vida para encontrar libertades individuales que se les niegan socialmente en el país de origen. Casi siempre mantienen contacto con su familia de origen, especialmente con las madres y con los amigos, ¿no? Para buscar ayuda, lo que se llama la guasta, ¿no? Que es la red social de apoyo. El marco familiar, especialmente la madre, es un pilar fundamental para entender la diversidad de expectativas y casi todos ellos, cuando llegan y si al final son exitosos en su proyecto migratorio, que alguno lo consigue, el envío de las remesas le permite a la familia de origen subsistir. La vida en la calle, en origen, tanto en Barcelona como en Tánger, es complicada, es un estigma, pero también es un lugar de libertad. Es una sociedad jerarquizada, hay una jerarquía por edades, los veteranos de algún modo controlan, pero también ofrecen, actúan como una familia de la calle, ¿no? Los 3 grupos que visitamos en Tánger, que vivían debajo de un puente o en un parque, se cuidaban entre ellos, no era solo una mafia jerárquica, sino que era de algún modo un lugar de sociabilidad. Y por cierto había bastantes chicas, ¿no? Nada que ver con el estereotipo machista del que tenemos, ¿no? Buscan espacios seguros donde maneras de descubrir sus necesidades más primarias. Padecen humillaciones cotidianamente, sobre todo por parte de la policía, pero a veces por parte de padres abusadores, de instituciones educativas que les rechazan y les expulsan. Entran en una espiral de violencia en el que el consumo de droga, sobre todo de inhalantes, es un elemento, es la consecuencia, no es la causa, sino es la consecuencia. Y hay un estereotipo de que rechaza a estos jóvenes, ¿no? Que son desechos, que no hay nada que hacer con ellos. De hecho, el Estado marroquí les abandona completamente. El cuerpo es contenedor de este estigma. Hay, por ejemplo, la imagen que veis es dramática, ¿no? Es un chico que había padecido golpes, torturas y que él mismo había acabado haciéndose cortes para expresar su sentimiento de rechazo. Mala alimentación, carencias alimentarias, falta de higiene personal. En realidad, el proyecto del Casal de Infants del Raval, esta ONG, intentó en un momento una residencia juvenil que no funcionó, pero sí les da comida y les da las curas básicas, ¿no? Medicinas, cuando tienen una herida sanar. Ellos dicen, es una
organización de supervivencia. Creo que esto es de un educador, ¿no? En el sentido de que si yo, es un niño de la calle, decido ir a vivir con ese grupo, será para protegerme de los otros grupos, ya no estaré solo, seremos varios solos juntos. Es una entrevista, un focus group a un grupo de niños de la calle en Marruecos. Pero muchos de ellos son conscientes de que nunca van a poder emigrar. Es decir, la emigración es un proyecto, casi una utopía, pero mientras no se consigue, se vive allí, ¿no? Si algún día, como se dio hace 2 años, el Estado marroquí abre las fronteras, bueno, lo vamos a intentar. Pero mientras tanto, vivimos aquí, sobrevivimos y nos vamos en el día. El espacio público es el lugar donde reciben sus redes de influencia. En Tánger el barrio como es un espacio comunitario, donde todos los conocen, es una extensión de la familia y donde la protección de la infancia es una responsabilidad colectiva. En Barcelona es un espacio de invisibilidad y de extranjería. El educador es la nueva huasta que les da oportunidades, el educador de calle me refiero en este caso, que a veces les da pues, una salida laboral o un curso de formación, pero también los rumores como discurso de asignación de nuevos peligros sociales, los discursos del odio y en algún caso, por no negarlo, sobre todo el problema de que hasta los 18 años están en centros de menores, después de los 18 pues hay un vacío legal que les vuelve a la calle y que la calle como la única alternativa y a veces la ejecución de pequeños delitos como forma de supervivencia. El control policial, la racialización del control policial y la marginalización. Y el posicionamiento de organizaciones sociales, religiosas y culturales que, como el intento de inclusión de estos jóvenes en el territorio, son las vidas que esta entidad ha salvado en el Raval, que es el barrio central de Barcelona, como el gran éxito, pequeño éxito de esta situación. Y ya para acabar está la necesidad de intervenir socialmente con menores y jóvenes en proceso migratorio, puesto que ni el gobierno marroquí ni la policía de fronteras se ocupan de ello y la única alternativa son las ONGs que están trabajando con ellos con una mirada transnacional, no favoreciendo la migración ni mucho menos, sino también informando realistamente de lo que sucede cuando se vienen para aquí, pero protegiendo los derechos en este tránsito. El viaje a Europa representa oportunidades económicas, educativas, sociales y laborales para toda la familia. Hay elementos psicosociales y económicos, la escasa intervención social en origen, los derechos y leyes universales, por ejemplo, de la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no se respetan y que incluso la propuesta de crear un defensor del menor transnacional, que no existe, puesto que el de España, el de Europa, no puede intervenir en Marruecos y el de Marruecos se lava las manos, por tanto debería haber una instancia supranacional que protegiera los derechos de estos menores. Y la falta de el trabajo en red, la necesidad de trabajo en red entre profesionales allí y aquí, ¿no? La necesidad de cooperación, que es lo que más han valorado los educadores tanto de Tánger como de Barcelona. Y por mi parte, habría el proyecto de Agenda Metropolitana Intercultural, pero creo que ya he explotado demasiado mi intervención. Solo decir que estamos con técnicos municipales de migraciones interculturales en varios ayuntamientos del área metropolitana intentando repensar cómo aplicar las políticas de interculturalidad en la nueva coyuntura pospandémica y también la coyuntura de esta situación de generación 2.0, donde las problemáticas son distintas, donde la migración sigue llegando pero a un ritmo mucho más lento y que se trata de construir una agenda intercultural con estos 5 objetivos, con una alianza estratégica entre universidad, ONGs y gobiernos locales que intenta repensar y con estos ejes de trabajo políticas públicas interculturales, medios de comunicación, combatir las narrativas del odio, espacios locales comunitarios y el tema intergeneracional. No olvidar a los jóvenes, puesto que son la clave en el futuro del trabajo y incluso deberían ser algunos de ellos
agentes activos a nivel profesional en las políticas interculturales del foro.